Muy buenos días, alquimistas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá de a poco se van conectando. ¿Cómo empezaron el año 2020? Espero que muy bien. Hola Daniela, hola Jessy. Hola, de todo y vos. ¿Cómo les va? ¿Empezaron bien el año? Muchas cosas teníamos que hacer. Navidad, Año Nuevo, cuántos rituales, cuántas celebraciones, cuánta comida, cuánto festejo. Hola Pau, hola Gaby, hola Mari, hola Betty. Bueno, hola a todos. Bueno, en vivo, acá por Instagram. Después este video va a quedar grabado en mi canal de YouTube, Natalia Barrera, así que lo van a poder ver más tarde también. Hola desde Uruguay. Hola Cari. Hola Lau. Hola desde Corrientes. Hola Cris. Bueno, hola a todos. Espero que hayan comenzado el año 2020 con mucha energía, direccionando hacia donde quieren, hacia concretar sus metas. Vamos a hablar sobre qué es alquimia femenina, de qué se trata y para qué te va a servir, si es que sentís ese llamado, porque alquimia es un llamado interno a descubrirnos, a entender cómo funciona el universo, por qué nos pasa lo que nos pasa. Va un poquito más allá, vamos a profundizar en el tema. Vicky, sos luz en mi vida, Nati. La alquimia transforma el plomo en oro. Mi vida en alegría. Me alegro mucho. Desde Salta. Meli. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cari. Hola, Romy. Bueno, hola a todos. Norma. No, mucha gente. Bueno. Primero, preguntas. Desde España. Hola, Aye. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Vamos a hacer preguntas-respuestas. Sos una genia, me aclarás muchas cosas. Besos desde Hurlingham. ¿Dónde queda eso? Menos geografía. Desde Montevideo. Hola Sole. Aries, para este 2020, ¿cómo lo ves? José, no soy astróloga. No hablo de signos, aunque tengo que estudiar un poco de eso para algunas cuestiones, pero no enfocado en lo que serían los horóscopos. Meta 2019, te escribí sobre lo que investigué de mi nombre. Porfa, respóndeme. Acordate que estoy de vacaciones, Luli. Se los puse en los grupos. Denme unos días de vacaciones porque vengo contestando infinitas respuestas a todas las consultas de todo y ahora me tomé unos días. Entonces, se los puse en el grupo. Hola, Pau. Autosuficiente para describir que no quiero depender de nadie, ¿es correcto? Ser autosuficiente, estás hablando de la palabra suficiente. ¿Qué es lo suficiente para vos? Y no depender de otros sería básicamente dejar de ser sociales. Siempre vamos a tener que depender de algo. Inclusive vos querés armar un negocio independiente y dependés de la economía, del país, por ejemplo. Porque hay ciertas cosas que no puedes hacer. O sea, dependés de ciertas reglas. Siempre vamos a estar dependiendo de otro. Hay que ver a qué te referís con esa pregunta, Norma. Soy Eliana desde Posadas Misiones. Hola Nati, feliz año, Vicky. Feliz año. Podemos hablar de los celos. Hoy no vamos a hablar de un tema en particular, pero bueno, mírate mis videos sobre la verdadera historia del amor. Porque los celos implica todo el tiempo posesión, poseer al otro. Y eso está muy alejado de lo que es el concepto de amor. Amor no es dominar al otro, no es poseer al otro, sino tiene que ver con un profundo amor a la libertad del otro y amar al otro en base a lo que a vos no te gusta
porque cada uno tiene sus puntos de vista. Entonces implica amar al otro tal y como es, sin querer transformarlo en algo que a mí me gustaría. ¿Cómo descubro que es mi llamado? Quiero, pero me gusta escuchar más que estudiar. Es que nos tenemos que vaciar la palabra estudio. La palabra estudios nos habla de un montón de estructuras mentales que tenemos detrás de esa palabra, que implica perseverancia, esfuerzo, leer y leer, entender, comprender, dar exámenes. Y en realidad el estudio de alquimia implica la palabra como fue gestada en la antigüedad, que es un encuentro con Dios. Es tú, Dios. Es un encuentro con Dios, es un encuentro con la naturaleza del universo, que implica estudiar un montón de cosas, pero desde ese lugar. No desde un lugar de poseer información y conocimiento, sino de entender el conocimiento para pasarlo a la sabiduría, que sería la práctica. Por eso ya el primer paso es desde otro lugar. Generalmente uno estudia para informarse, conocer y después copiar la información, no pasarla por el entendimiento. Y generalmente la gente estudia para darle a otro, no para darse a sí mismo, no por el mero hecho de decidir estudiar para alimentarse la sabiduría del saber, sino queremos estudiar para tener un título. Entonces nos tenemos que vaciar de un montón de conceptos. Tengo rosácea y no encuentro la solución. Monmir09, mirate mis videos de síntomas. Queda en zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Diosa Grace. Hola, ¿se puede seguir haciendo metas durante este mes con el árbol de Navidad? Con el árbol, no, porque se hace ese ritual ese día, esos días en especial. Pero sí las metas las tenés que ir haciendo diariamente. Que mi mamá me haya destetado el año al irse de vacaciones me repercute como abandono. Hay que ver cómo lo viviste, pero igualmente la teta y mamá nos habla de esa conexión que tenemos con la prosperidad. Generalmente el destete lo que va a hacer es que vos pongas primero a los demás y después a vos, porque no hay suficiente para vos. Hay que ver si vos reaccionás así. Cada persona es única, Gaby. Aunque sé que no tengo el vacío del que hablas vos, me gustaría vaciarme para que entre lo nuevo, pero no sentirme vacía de nada. Es que hay que ver. Pame, hola, genial descansar. Todos me quieren hacer descansar, pero cuanto más descanso, más extraño no descansar. Hola Nati, hace un mes que te conozco, te escucho, te entiendo y aplico. Sos muy clara. Gracias, Lore. Bueno, vamos a ir a lo que nos interesa. Primero y primordial, muchas personas deciden ver mis videos en base a problemas que tienen. O sea, uno generalmente empieza a investigar estas cosas o a gustarle todo lo que es un camino espiritual o de entendimiento, de comprensión de cómo funciona la mente, de por qué nos enfermamos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y uno está en esa búsqueda, ¿no? de encontrar soluciones, de poder comprender y entender por qué a veces nos pasan las cosas, por qué no logramos ganar dinero, por qué siempre repito las historias, por qué no logro tener una relación amorosa estable, o por qué engordo, por qué tengo una condición física que me impide hacer lo que yo quiero. Generalmente aparece el problema cuando uno decide googlear y mirar alguno de mis videos o videos de diferentes cosas alternativas, ¿no? Hoy hay para todos los gustos y hay tantas cosas que me pone muy feliz, porque hay para investigar, para aprender tantas cosas, y cada vez hay más cosas nuevas. Y también la ciencia proporciona muchísimas cosas nuevas que tienen que ver con la investigación de los estados emocionales en el cuerpo, o cómo funciona la realidad, todo lo que es la física cuántica, en fin. Generalmente las personas que ven mis videos son personas que están en una búsqueda.
Y esa búsqueda empieza por un problema. ¿Se entiende? Tiene un problema, un conflicto, un síntoma, algo que quiere disolver, que quiere solucionar, que quiere resolver. Y entonces decide cliquear al azar un video. Tenés más de 200 videos en mi canal de YouTube, de todo tipo, totalmente gratuitos. El tema es que hay que escucharlos, y esto lo repito constantemente. El arte de escuchar no es algo sencillo. Se puede entender desde el conocimiento, ay, claro, yo te escucho, pero no escuchan lo que digo en eso que digo, sino la interpretación, porque funciona así nuestra mente. Vivimos interpretando en base a nuestras experiencias previas, en base a nuestros conocimientos, y no tenemos una actitud de escucha completa. Esto es algo que hay que aprender a hacer, se entrena, y aunque uno se entrene, hay momentos en donde se va ese enfoque hacia la escucha total. ¿Qué es escuchar total? Es vaciarnos. Me preguntaron sobre qué es vaciarnos, cómo me vacío. Me tengo que vaciar de todo lo que creo saber, de todas mis experiencias y de mi punto de vista. Y poder ver lo que sucede, escuchar lo que sucede, sentir lo que sucede, sin una condición previa. Ese es el estado de vacío que uno quiere encontrar para hallar lógica a lo que le pasa. Esto se entrena. Hay que entrenarse para aprender a escuchar. Cuando yo logro escuchar lo que se dice y no lo que creo que está diciendo en mi interpretación, ahí empieza un entendimiento nuevo, un entendimiento que es distinto al entendimiento que tenemos. Es decir, nosotros generalmente cuando tenemos un problema, lo abordamos desde el mismo lugar donde lo observamos desde siempre, porque nuestra mente nos pone siempre en ese mismo lugar. Juzgamos lo que nos pasa y opinamos sobre lo que nos pasa desde el mismo lugar. Y ahí está el primer conflicto, porque yo quiero resolver algo desde el mismo punto de vista donde no lo he resuelto en el pasado. Y lo quiero resolver indagando en las mismas historias que ya las miré en el pasado y que no me resolvieron nada. ¿Se entiende? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es entender que si no resolví eso que quiero resolver, es porque nada de lo que sé o de lo que creo saber está funcionando. Eso no quiere decir que los conceptos y los conocimientos que tengan no sirvan, no. Implica el cómo los estoy utilizando. Hasta ahí va. Cuando uno decide mirar mis videos y les llama la atención, es porque están esperando unas respuestas nuevas. Y fíjense que en mis videos yo los hago partícipes. No es que yo, como si tuviera un diccionario de problemas, les digo, bueno, este problema tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque no funciona así. Si bien hay cosas similares, no es lo mismo. Cada persona es única. ¿Y cómo puedo descubrir lo que me pasa? ¿Y cómo lo resuelvo? Tengo que escucharme. Pero eso es difícil, porque ¿cómo hago para escucharme a mí? Yo quiero que otro me diga lo que me pasa. Y ahí empieza el camino de alquimia. Digamos que vos tenés la llave que abre la puerta de tu inconsciente y esa llave está dentro tuyo, en tu voz, en tu manera de expresar eso que vos denominás problemas. Entonces ahí empieza el camino de alquimia. Solo yo puedo liberarme de mi prisión mental, emocional y física, entendiendo que dentro mío hay algo que no veo, pero que está ahí en todo. Está ahí en todo, pero no lo puedo percibir, porque cada vez que lo quiero percibir, automáticamente mi mente me encierra en el paradigma anterior, es decir, en mis puntos de vista, en mis experiencias pasadas y en mis creencias.
Entonces, lo primero que tengo que entender es que para resolver un problema tengo que entender lo que significa un problema. Y acá empieza el primer vacío. Uno asocia el conflicto y el síntoma y lo que no nos gusta a un problema, a algo malo, lo quiero sacar, eliminémoslo, Y acá empieza el camino de alquimia. Hola, ¿qué tal? Te presento a la fuente, a Dios, al universo. Te presento a alguien que está vestido de un momento como algo negativo para tu mente, pero que en realidad es la puerta de entrada a lo que se llama ese camino interior a descubrir quién sos. ¿Qué significa la palabra problema? La palabra problema significa literalmente, etimológicamente, lanzarse con fuerza hacia adelante. O sea que el problema no viene a que vos te vayas hacia atrás, a frenarte, a estancarte como creemos. No tengo dinero, estos son problemas, yo quiero ir hacia adelante. No, el problema te está llevando hacia adelante. Acá empieza el primer cambio a un nivel de pensamiento. El problema es bueno, no es malo, pero yo quiero liberarme de este problema. O sea, está bien, es bueno, pero no lo quiero porque me complicaba la existencia. Lo primero que tengo que hacer es entender esa primera enseñanza. El problema es una solución para ir hacia adelante. El tema es que hay algo dentro tuyo que acciona en base a el pasado. Y el problema viene a poner un límite para que rompas con esa estructura del pasado. Porque la función de nuestra mente es repetir lo anterior. Funciona así. Entonces, el problema viene a que vos pongas el punto final atrás. Y nuestra mente tiende a repetir lo anterior constantemente. Esto es automático. Hay un piloto automático dentro nuestro, dentro de todos. Y tenemos que entender quién es ese piloto automático, porque nosotros pensamos que somos conscientes y no lo somos. La mayor parte del tiempo estamos en ese piloto automático y por eso se siguen manifestando los mismos conflictos y síntomas. Entonces, yo tengo que escucharme para saber dónde está el problema. Y en esa misma palabra, problema, está el problema como mi mente me lo quiere hacer ver, es malo, lo tengo que sacar, lo quiero eliminar. Y a su vez, en el mismo problema está la puerta, la llave que me lleva hacia adelante. El tema es que si yo quiero resolver el problema desde el punto de vista de la mente vieja, voy a seguir manifestando el conflicto. Y si decido entender que tengo que mirar el problema desde otro lugar, que es bastante difícil, porque generalmente vos no podés ver algo que te sucede, que es feo, con otros ojos, o sea, se complica bastante. Y decidir observarlo desde otro lugar. Entonces ahí empieza, ¿cómo hago? Tengo que escuchar en lo que me sucede, lo que realmente sucede detrás de eso que me pasa. Parece un trabalenguas, lo estoy haciendo medio complicado. Pero los que ya saben de mis videos más o menos saben a qué me refiero. Entiendo que mi problema es la falta de dinero. Me viene a mostrar que yo puedo crear dinero y de ahí crear una nueva realidad. El tema es, la falta de dinero, ¿dónde? El problema, ¿dónde? El síntoma, ¿dónde? Nombre el lugar. Es como si fuese un mapa. Tengo que nombrar el lugar. ¿Dónde tengo la falta de dinero? ¿En el negocio? ¿En la billetera? ¿En el banco? Porque la falta de dinero es un resultado en base a algo que lo origina. ¿Se entiende? Supongamos esto, tengo falta de dinero. ¿Y de dónde te viene esa falta de dinero? De no trabajar. ¿Y por qué no trabajas? Ves que nos va llevando un hilo. Porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tengo trabajo? Tengo que escucharme. ¿Y por qué no tengo trabajo? Porque nadie me contrata. ¿Y por qué nadie te contrata? Porque
no sirvo para el puesto laboral. ¿Y por qué no servís? Porque no tengo suficiente experiencia. ¿Y por qué no tenés suficiente experiencia? Porque no tuve muchos trabajos. ¿Y por qué no tuviste muchos trabajos? Tengo que buscar la historia. ¿Por qué no tuve muchos? Porque estudié como 20 años en la universidad. ¿Y por qué estudiaste tanto? Porque me costaba mucho rendir los exámenes y desaprobaba. ¿Y por qué? Porque no soy muy inteligente. ¿Y por qué no sos muy inteligente? Porque no lo soy. Ahí está la desvalorización. ¿Y quién te decía? Y ahí empieza. Y es como un hilo. ¿Y quién te decía que no eras inteligente? Hay una estructura mental, es invisible, no es física, no es densa, que alimenta todo el rollo que tenemos. Hay una base, y en esa base es una semilla que generalmente alguien puso ahí. Es un dicho de otro, es un dicho de nuestros padres, de los maestros, de la cultura, y es una creencia que se fue alimentando de experiencias donde quedó como una evidencia esa frase. Mi abuela me decía que no era inteligente, yo iba a la universidad, desaprobaba todos los exámenes, mi abuela tiene razón. En la experiencia repito ese patrón y eso se me hace una evidencia, se me hace una identificación y en esa identidad yo soy y cuando yo soy eso ya no me puedo liberar. Porque no es que yo en algún momento hice cosas mal, qué sé yo, fracasé en eso, sino de que yo asocio que soy eso. No, yo soy una fracasada. Y en decir que yo soy eso es donde está lo que tengo que escuchar. En mis identificaciones, por eso yo tengo que vaciarme de todas las identificaciones. Vieron que hay un video mío, esto lo explico en profundidad en mi video de cómo funciona la mente, que estoy con 2 vasos de agua. Porque siempre que empiezo a hablar me voy de tema, ¿se entiende? Porque surgen otras preguntas. Entonces, ¿qué es lo importante? Tengo que vaciarme de lo que yo creo que soy, que no soy. Porque generalmente soy en base a estructuras sociales, culturales o familiares que otro me dijo y que por experiencias repetí y eso terminó haciéndome una evidencia de que yo soy eso. Entonces yo asocio que ya soy eso. Entonces no me puedo liberar porque no está en un hacer, está en un ser y yo no puedo dejar de ser quien soy. Hasta ahí vamos. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que cuando uno decide mirar estas cosas, lo hace porque tiene un problema, un conflicto, un síntoma. Hay algo que me quiero liberar de esta prisión que tengo y no puedo. Y haga lo que haga, sigo ahí. Y no sé por qué, hice esto, hice lo otro, hice aquello. Y sigue ahí y me cansa y me frustra y me entristece. Y no doy más porque yo no sé por dónde y necesito ayuda. Hasta ahí va. Entonces, este video te va a servir mucho. ¿Y qué pasa si en realidad no es un problema? Te pido por una vez que intentes pensar en lo que te estoy diciendo. Y si no es un problema, como lo tenés denominado, si en realidad es una oportunidad para ir hacia adelante en realidad, para ser quien querés ser. Si en realidad el problema es lo que te viene a decir en dejar de ser algo que en realidad no querés ser, pero que te acostumbras a ser por comodidad, por rutina o porque crees que no podés ser otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos por ahí. Y si el problema en realidad no es lo malo, no es lo que en realidad tenemos que eliminar, sino de que el problema es un mensaje, es un mensajero. Y no es casual que en muchas culturas a los mensajeros se los nombre ángeles. Ángel significa mensaje.
O sea que un ángel es un mensajero. Y generalmente los mensajeros son los síntomas, los problemas y los conflictos. Hola, ¿qué tal? Usted debe tanto dinero de esta deuda. Ay, me llegó un mensaje. O sea, generalmente los mensajes no son divinos, buenos. Generalmente los mensajes que nos llevan a trascender, a ir más allá, son mensajes malos, considerados por nuestra mente como malos. Pero en realidad, si vemos que atravesamos ese mensaje, vemos que lo que viene después es bueno. Por ejemplo, en casos de enfermedades terminales o cosas así, donde la persona decide, no, yo quiero estar sana y quiero estar bien, y decide transformar su ser, y de pronto se le va el cáncer. Y después escriben libros, y cómo el cáncer me ayudó gracias a la enfermedad como un camino hacia... Entonces, ¿qué tal si en realidad el problema en realidad es una invitación hacia ser quien querés ser? Y mientras no decidas abandonar el ser anterior, que en realidad es una construcción de las posibilidades que tuviste en el pasado, de lo que se debía hacer, de lo que se podía hacer, pero no era una decisión de realmente ser eso, sino de que nos acostumbramos a ser de determinadas maneras. No terminamos queriendo, pero generalmente hay una base de es que yo tengo baja autoestima, no me quiero, me gustaría tener otro cuerpo, me gustaría tener... Siempre hay una inconformidad con respecto a nosotros mismos. Entonces quizás el problema sea como un llamado hacia ser quienes queremos ser. En vez de focalizarnos en el problema, focalizarnos en este problema lo tiene este ser. Si yo soy otra cosa, dejo de tener el problema. No quiero solucionar el problema, quiero ser una persona sin esto. Genial, voy por el otro camino. Entonces, vamos por orden. ¿Qué es alquimia? Alquimia nos habla de eso. Es un llamado a ser quien queremos ser, en donde vas a aprender a descubrir el origen de lo que te pasa, de tus problemas, pero no desde la mirada de matemos el problema, sino de me trae un mensaje, pero se ve que no lo escucho porque lo único que quiero es matar al mensajero. Quiero ponerle una bombita al mensajero y ¡pum! Ya está. Y en realidad el mensajero me viene a dar una pista en base a lo que tengo que desatar de mí misma, porque me ata al pasado, me ata a repetir historias. Entonces, el primer año de alquimia nos habla de eso, nos habla de renacer, de volver a nacer, de vaciarnos de todo el pasado y de crear un nuevo ser en base a quién querés ser vos, no en base a una estructura ya armada, sino en algo que vos vas a tener que aprender a tallarte, a crearte, a sacarte lo que te sobra, lo que ya no querés, pero por una decisión propia. Por eso es un taller, porque vos te tenés que tallar a vos misma. Yo te doy la herramienta, pero tú deberás tallarte, porque es femenina. La palabra femenina significa fértil, viene de fertilizar, por eso las mujeres son las que generan vida. Todos somos femeninos, las tetillas en los hombres es el recuerdo de que fueron mujeres, femeninos en el interior del vientre durante unos meses hasta que el sexo aparece. Tenemos que entender que me dedico a mujeres, alquimia femenina y solo para mujeres, porque los hombres no están interesados en hacer un camino. Durante todo el año 2019 tuve la posibilidad de decirle a los hombres de que iba a abrirse alquimia masculina, pero solo 3 hombres hicieron talleres durante todo el año, lo que dejó en evidencia que no les interesa, y frente al desinterés no hay lugar. Las mujeres siempre accionan, las mujeres son las que realmente deciden hacer esa transformación, las que realmente deciden
crear algo nuevo. El hombre por ahí, no todos, pero en su gran mayoría, están muy estructurados, son muy racionales, muy lógicos y ni siquiera se atreven a pensar de otra manera. Lo primero que hacen es opinar y juzgar y lo único que tienen es un gran ego. Un gran ego. No todos los hombres, porque hay hombres que realmente les interesan estas cosas, pero lamentablemente son muy pocos, por lo menos son muy pocos. Y al no haber un entusiasmo real por querer aprender a crearse a sí mismos, realmente no se habla de alquimia masculina, es simplemente por eso. La puerta estuvo abierta para que accionaran, pero no accionaron. Y frente a la no acción, tengo que acceder a decir, la puerta se cierra para los hombres. Y por eso solo está alquimia femenina. Porque las mujeres sí accionan, sí van, sí mueven, sí hacen. Y por eso las mujeres terminan siendo centros de sus casas, iluminando a los demás. ¿Se entiende? No, los hombres no accionan tanto, no todos, como les dije. Porque hay hombres maravillosos que sí tienen ganas de aprender y de comprender, pero lamentablemente durante todo el año 2019 no accionaron, y como no accionaron, la puerta no se abre. Entonces, vamos por paso. Alquimia es un llamado, no es una formación. Acá vas a estar en primer lugar. Porque es una escuela para ponerte a vos en primer lugar, no para que aprendas para darle al otro. Porque no es una escuela de coaching, no es para que vos aprendas medicina de algo, no es para darle al otro. Alquimia es un camino interior donde vos tenés que estar en el centro, donde la prioridad sos vos, donde esto es para vos y deberás bancártelo. Porque cuanto más aprendés, cuanto más empezás a aplicar en tu vida, más te gusta y más tenés ganas de darle a todo el mundo. Pero deberás soportar tu brillo, darte a vos mismo, porque siempre estudiamos las cosas para darle a los otros, para tener un título para el otro, para que el otro me ponga el 10, para que el otro me ponga el excelente. Y todo es desde ahí, desde el otro, en vez de yo mismo. Entonces alquimia implica que vos te pongas en primer lugar, y esa es la parte más difícil. Por eso no es una formación. Primero porque alquimia es un camino donde vos deberás aplicar y ser tu propio maestro. Con tus experiencias vas a ir avanzando, porque el mismo camino te va dando pruebas, no te las voy dando yo, para ver si realmente entendiste. Yo estoy ahí como interlocutor para que se pueda entender mejor lo que te está pasando. Pero hay momentos en donde deberás accionar, porque el camino te pide acción, te pide que, bueno, ahora aplica lo que aprendiste. Y no todos deciden aplicar eso que aprenden, quieren estudiar en base a información. Pero el camino es muy sabio, automáticamente te empieza a cortar los lazos para que abandones el camino, porque no estás lista para emprender ese viaje que implica ponerte en primer lugar, darte a vos misma y entender que deberás aprender a escucharte primero a vos antes que escuchar a los otros, antes de darle a los otros. Por eso es un camino donde estamos todas en el mismo camino, pero cada uno transita diferentes caminos al mismo tiempo. Y van pasando circunstancias en la vida de cada uno. Circunstancias en base a lo que tenés que aplicar. Entonces, alquimia no es para todo el mundo. No lo es. Es para quien quiere accionar, es para quien quiere ir más allá, es para quien quiere nacer literalmente como alguien nuevo. Y no implica hacer una técnica de que, bueno, hago un renacimiento. Mamá, papá, los amo. No. Implica que realmente entiendas que sos. Y acá viene la otra gran pregunta. Lo primero es entender que el problema no es malo. Es un mensaje que tengo que aprender a descifrar. Ay, y decime qué significa mi mensaje.
Me encantaría decirte qué significa el mensaje, pero la única que tiene esa respuesta sos vos. ¿Entendés que deberás encender esa parte en vos? No la puedo encender yo desde afuera, porque solo vos tenés esa llave. Solo vos. Entonces tenemos dos problemas. Ahora tengo un problema y el segundo problema es que el problema tiene una única solución que está dentro mío. Ahora, tras que no tenía problemas, tengo dos problemas, porque si solo está dentro mío y depende de mí, tengo un grave problema, porque es como si el universo dependiera de mí. ¿Se entiende? Entonces, acá empieza el segundo problema, como que la respuesta solo está en mí. Estoy haciendo un taller para que vos me des la respuesta. Sí, yo te voy a decir el caminito para que encuentres la respuesta, pero vos deberás mover el trasero. Y te puedo asegurar que cuando encontrás la respuesta, es como haber encontrado a Dios. No lo puedo explicar. Son mis alumnas las que realmente hallaron esa respuesta, lo pueden entender. Es como saber que hay algo ahí que está ahí, funciona, pero todavía no terminás de entender cómo funciona, pero sabés que estás entendiendo más que antes. Entonces implica mucho entusiasmo por ¡ay, tengo un problema! ¿What the fuck? ¿Estás feliz porque tenés un problema? Sí, porque implica que el camino me está dando una prueba, significa de que estoy lista para dar el siguiente paso, para avanzar más. Entonces vas a encontrar muchas de mis alumnas diciendo, oh, mi marido está internado, qué bien, qué bien. Tu marido está internado, ¿cómo qué bien, qué bien? Sí, qué bien, qué bien. Porque ahora voy a poder ver si esto realmente funciona. ¿Se entiende? Es bastante extraño. Porque empezás a entender que en realidad todo lo que tiene que ver con la parte divina, de iluminación y demás, tiene que ver con el barro. Por eso la flor de loto se asocia a esto, al camino de la iluminación, porque la flor de loto nace en el barro y no se mancha. Entonces es muy loco porque cuando el sol se va, la flor se va al fondo del fango. Y cuando el sol empieza a surgir en esa mañana, ella se abre al sol, toda limpita, toda bella, brillante. Entonces, en las culturas orientales, veían a esta flor como el símbolo de la parte más divina. Pero ¿qué es lo que la hacía divina? Que no importa el quilombo en donde esté, siempre aparecía ahí, inmutable. Y habla de eso el camino del alquimista. No habla de solucionar desde nuestra mente, quiero eliminar esto y esto y esto, sino de entender que en eso que te pasa hay algo más, hay algo ahí que está esperando a que te des cuenta quién eres y qué es realmente eso que te pasa. Entonces implica vaciarnos de un montón de cosas, especialmente de esas divisiones que tenemos entre bueno y malo, lindo y feo, y empezar a pensar desde otro nivel de pensamiento, desde otra estructura que tiene que ver con vos armar esa estructura, no que alguien te la informe desde afuera, sino de que vos te des cuenta por vos misma de que realmente funciona, no que sea un protocolo, que sea una estructura armada. Vos haces A, B, C y tenés D. No, porque a veces haces A, B, C y tenés J. Entonces, ¿por qué a veces a todos les da A, B, C, les da D y a mí me da J? ¿Se entiende? O sea, no todos los protocolos, no todas las estructuras le sirven a todos. Entonces la pregunta del alquimista es, si no le sirve a todos, es porque realmente esto es como... no es estructural, o sea, implica otra cosa. Entonces las personas que deciden hacer alquimia son personas que quieren entender cómo funciona
todo. Desde uno, porque implica desde adentro hacia afuera, primero deberé entender por qué funciono así. Y eso me va a llevar a frustrarme, a enojarme cuando no logro entenderlo. Pero después empiezo a conectar con un entusiasmo de decidir, concretar, saber qué es. Porque no puede ser que haga lo que haga, siga ahí. Entonces es porque está ahí por algo. Entonces implica otra pregunta. Ok, viene a darme un mensaje, pero se ve que no estoy escuchando el mensaje. Entonces implica analizar qué es eso. ¿Qué es eso realmente? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí y no se va? Entonces implica otro camino, donde tenemos que aprender a pensar desde otro lugar. Por eso alquimia es algo completamente interior, donde tienen que ponerse en primer lugar, donde tienen que realmente practicar para ustedes, para brillar ustedes, en todas las áreas, en la salud, en el dinero, en las relaciones. Y en ese camino hacia ejemplificar lo que aprenden con sus propias vidas, no con teoría, sino que, bueno, a ver, realmente si aprendiste, se tiene que ver. ¿En dónde? En tu año. Se tiene que ver algo más allá, que algo pasó, que algo se modificó en base a lo que vos querías modificar, no en base a que, bueno, pasan cosas externas y me modificaron, no, algo que realmente querías plasmar, algo que querías materializar en ese año y se materializa. Entonces implica otro tipo de camino, porque implica ponerte en primer lugar, darte a vos y obligarte a hacer del primer año un mejor primer año. Es decir, a materializar tus metas, o sea, no cansarte, no frustrarte cuando la cosa no está funcionando y otra vez levantarte y decir, voy a hacerlo porque dije que lo iba a hacer y tengo que sostenerme con mi palabra. Entonces, el innegociablemente tengo que materializar lo que quiero, te va a implicar renacer como alguien nuevo, porque generalmente tendemos a abandonar nuestras metas cuando la cosa se pone difícil. Es como que, bueno, yo dije que lo iba a hacer, pero al final no lo hago. Venimos a trascender nuestra palabra, haciendo que nuestra palabra realmente se materialice. Y para eso deberás atravesar las estructuras mentales, porque la mente lo primero que va a hacer frente a lo nuevo es ponerte trabitas. Te va a poner millones de excusas para que no hagas nada nuevo, porque la función de la mente es repetir lo anterior. Entonces, millones de excusas van a venir para que justamente no lo hagas. ¿Por qué? Porque implica totalmente hacer algo nuevo. Por eso el primer año de alquimia es un renacer, es volver a nacer, pero no volviendo a repetir lo anterior, sino haciendo un ser nuevo. Pero yo no sé quién quiero ser. Segunda pregunta. Voy a renacer, pero no sé quién quiero ser. Entonces es un llamado a quién quiero ser. Entonces implica también construir un nuevo ser en base a lo que vas transitando mes a mes. Tenés que ser alguien distinto para crear un resultado distinto. No podés crear los mismos resultados con el mismo nivel de pensamiento. Y cuando te cambia el nivel de pensamiento, automáticamente te cambia el ser, porque ya no sos el que pensaba de determinada manera, ya no sentís de la determinada manera. Entonces es una transformación que empieza en el interior y se materializa en el exterior. Lo tenés que ver en el exterior, porque si no, no es real. O sea, no hiciste realmente los pasos. O sea, tiene que suceder así. O sea, tenés que entender que si realmente estás haciendo esa transformación, se tiene que espejar en el exterior. Se tiene que materializar de alguna manera. El camino te va a dar los frutos de esa materialización. Si
los frutos que estás teniendo no son los que vos querés, es porque estás haciendo algo que no va. O te estás mintiendo, estoy diciendo que acciono y no acciono, no, solo me lleno de información, no sirve. O sea, alquimia es aplicación constante. Bueno, ¿y cuántas horas hay que estudiar o cuántas? No, es que es 24 horas que tenés que estar. 24 horas, porque implica tu existencia, tu vida, vos entender. Entonces, cuando estás hablando con la tía, tenés que estar escuchando, tenés que estar activando tu escucha, ¿no? Bueno, me pongo igual que me ponía en el 2005 y escucho desde el mismo lugar. No, porque si estás realmente haciendo esa transformación a un nuevo ser, vos sos eso todo el tiempo, no solo cuando estás conmigo en clase. Sos eso todo el tiempo. Y entonces cuando vos sos eso con todo el tiempo, empezás a ver la realidad. Empezás a desilusionarte de muchas cosas. Y empezás a ver los quilombos que la gente tiene. Y por eso vos decís, Dios, no digas eso, no digas eso. Al principio empieza así, mis alumnas lo saben. Es como que te transformas y a la gente le empieza a romper, obviamente, porque alguien que esté todo el tiempo, no digas eso, vos y esas huevadas que haces. ¿Por qué? Porque implica un choque. Obviamente. Porque vos te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, porque empezaste a entender cómo funciona la neurociencia, cómo funciona realmente la biología, cómo funciona realmente la palabra a un nivel biológico, a un nivel físico. Vas a estar viendo cómo funciona físicamente, o sea, vas a aprender muchas cosas que en tu vida pensaste que ibas a tener que aprender. Y esos conocimientos no son simplemente información, son conocimientos prácticos, entonces implica pasarlo a la práctica. Entonces estás todo el tiempo diciendo, ay, no digas eso. Entonces parecemos trastornadas. Entonces, frente a esa transformación, los demás, ¿cómo te ven? Como una loca. Entonces ahí empieza el tercer problema. Las relaciones empiezan a hacer cortocircuito. ¿Por qué? Porque no podés volver hacia atrás cuando estás yendo hacia adelante. Cuando ya aprendiste muchas cosas, no podés volver hacia atrás. No, ya está. No podés. Y eso te hace muy infeliz. Te hace feliz por dentro, pero muy infeliz en el sentido de la estructura de la infelicidad. Porque entendés que hay mucho juicio afuera y que nadie escucha y que hay mucha inocencia en creer que ciertas cosas no funcionan. Una inocencia que puede llevar a materializar cosas que no nos gustan. Es como, bueno, ¿qué me va a hacer si como todos los días harina y demás? No va a pasar nada. No, ahora no va a pasar nada, pero es una semilla que crece y vos, el que está estudiando nutrición o el que más o menos empieza así. Vos no veis lo que va a pasar después, cuando el árbol crezca y cuando ya ahí tenemos que talarlo, porque vos pensás que esa semilla no va a crecer. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno empieza el camino interior a entender muchas cosas, empieza a entender que la gente no ve las semillas que tira. Y vos decís, ¡ah! Y entonces dice, ¿ves que no pasó nada? ¿Ves que no pasó? No, ahora no va a pasar nada, pero espera un poquito más. Y cuando pasa, vos decís, ¿viste que te dije? Y ahí vos decís, vos, porque tirás esa mala onda. Y entonces empieza ese cortocircuito. Entonces uno empieza a decir, no sé con quién hablar, no sé qué hacer, ahora estoy peor que antes, o porque elijo otras cosas, o porque ahora tengo otra opinión, entonces vos estás cambiada. Vos estás cambiada. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque antes vos hacías todo para todo el mundo, vos eras buena, y ahora solo pensás en vos, sos egoísta. No, significa de que ahora me estoy dando cuenta que si no me pongo en primer lugar nunca me voy a valorar. Y de que en realidad yo decía que sí a todo el mundo para que el otro me quiera, pero sin embargo no me quería.
Y me estoy dando cuenta de eso y estoy accionando en consecuencia, poniéndole el límite a las personas que abusan de mí. Y no te gusta. Y no, claro. ¿Por qué? Porque implica que ahora soy alguien nuevo. Y cuando soy alguien nuevo, no a todos les va a gustar. ¿Se entiende? Entonces implica muchas cosas cuando uno decide hacer alquimia. Porque decide abandonar todo lo anterior por ponerse en primer lugar. Y ponerse en primer lugar implica hacer lo que no estábamos haciendo, pero que en el fondo queríamos hacer. Pero no lo hacíamos por estructuras mentales. Se entiende, poco primero al otro, digo que sí cuando quiero decir que no. Después cuando le preguntan, bueno, ¿y vos qué querés? No sé, y porque estamos desconectados de lo que somos. Es por eso. Entonces cuando empezamos otra vez a conectar con quiénes somos, empiezan los conflictos con el externo. Y te lo tengo que decir, va a pasar. ¿Por qué? Porque implica que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero no porque yo te las vaya a decir, sino porque vos solita te vas dando cuenta de que hay cosas que las querés hacer y no las haces. Y que implica pasar a la acción. Bueno, y quiero hacerlo y lo hago. Y no a todos les va a gustar. Y no, porque al otro que no le gusta. No le gusta, ¿por qué? Porque se acostumbran a determinados patrones mentales. A mí me gusta que me digas todo que sí. A quien no le gusta que el otro me diga todo que sí, que me quiera, que me ame. Pero cuando el otro empieza a ponerse en primer lugar, empieza a dejar de poner a los demás en primer lugar. Pero no como una actitud egoísta, sino como una actitud de congruencia con lo que quiero, lo que siento y lo que pienso. ¿Se entienden? Entonces alquimia es un camino para las personas que realmente están dispuestas a renacer como quieren ser, como realmente quieren ser. ¿Se entiende? Entendiendo cómo funciona la información en nuestra mente y cómo se ha manipulado las sociedades en base a eso. Vamos a hablar mucho de historia también, vamos a hablar de muchas cosas, pero implica entenderlo y cuando lo entendés decís, pero ¿cómo no me di cuenta? Porque estamos todos hipnotizados en un mismo patrón mental hasta que decidimos entender y cuestionarnos todas las cosas y cuestionar a los demás también. Bueno, ¿y esto sirve o no sirve? Porque también lo mismo digo, bueno, a ver, ¿alquimia sirve o no sirve? Deberás aplicarlo para ver si sirve. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque implica aplicación constante. Bueno, si realmente esto funciona, si yo hago lo que tengo que hacer, ya está. Sí, y funciona así. Pero cada uno atraviesa diferentes obstáculos en base a su conciencia. Hay gente que tiene otros obstáculos dentro del taller. Implican obstáculos que a veces es la vida y la muerte. Y vos decís, ¿qué hago? No te preocupes. Pensé, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchemos, entendamos y accionemos en consecuencia. ¿Y el resultado cuál es? ¿El que querías o el que no querías? El que querías. Si hiciste lo que tenías que hacer, si escuchaste realmente el mensaje. Entonces implica un wow, doy gracias a esto que me pasó. ¿Por qué? Porque me di cuenta que funciona, pero nadie quiere estar al borde para darse cuenta que funciona. Pero a veces es necesario estar al borde para darnos cuenta que realmente funciona, si accionamos. O sea, es pasar la información a práctica. No quiero dejar de repetir lo mismo. Mis novios, yo quiero dejar. ¿Te entendí? No. Mis novios me son infieles y yo siempre soy fiel con ellos y me porto genial. Quiero que el pasado se deje. Fíjate que me porto. Es escuchar. Misiria. Fíjate que decís, soy fiel con ellos, pero ¿con vos sos fiel? Y me porto genial, me porto. Pórtate bien. ¿Ves? Nos habla de dónde estamos situados. ¿Por qué se van a buscar otra mujer? Porque yo estoy en versión niña. Porque yo me estoy portando bien.
yo me porto bien. Es un sometimiento ahí. Hay que ver la historia familiar, pero es muy importante entender de que en tus palabras estás en una posición de portarte bien. Primero entendiendo que por qué se da la infidelidad. Mírate mi video Infelicidad, Infidelidad. Mírate ese video. Pero es muy importante entender que me porto genial. ¿Desde cuándo yo me tengo que portar bien? ¿No es que yo tengo que ser quien quiero ser? Entonces ahí hay una incongruencia, ahí tenés que escucharte. ¿Se puede hacer alquimia online? ¿Dónde se puede hacer en Bahía Blanca? Sí, Vero, está alquimia online, está presencial en Bahía Blanca y presencial en Capital Federal también. Estoy leyendo La Torre de Alquimia de David Goddard. ¿Lo recomendás? Es una leyenda, es una historia, es un libro. ¿Qué es? Si estás leyendo eso, es porque te interesó. Recuerden que los libros de alquimia generalmente, las verdaderas alquimias no se escriben, están plasmadas en símbolos. La verdadera alquimia no está escrita. Está en símbolos, en simbologías. Así fue pasada de generación en generación. Hola Nati, me cuesta ir de cuerpo. Voy cada 4 días y cuando salgo a hacer algún trámite y algo me agarra dolor de panza y me dan ganas de ir al baño. Es como si fuese ansiedad. Fíjate qué comes, porque el intestino es nuestro primer cerebro, diría yo. Hay que ver qué comes. O sea, tu cuerpo está hablando. Primero, ¿qué comes emocionalmente y qué comes físicamente? Porque en base a lo que comemos físicamente también tiene que ver con lo que nos comemos emocionalmente. Mi obstáculo siempre es money, money, money. ¿Ves? Tu obstáculo es el money, el dinero. ¿El dinero es un obstáculo? Escúchate. No, el dinero no tiene que ser un obstáculo. Es la falta de eso, no el dinero. Pero vos estás asociando el dinero como un problema. Eso es una estructura mental. ¿Quién te dijo que el dinero es un problema? ¿A quién en la familia echaron por tener dinero? ¿Qué pasó con la historia del dinero? Tengo migraña vestibular por estrés. Me diagnosticó la neuróloga. Empecé con mareos. Beatriz, todo lo que es la cabeza es para dejar de pensar. Lo primero que te recomiendo es que te vacíes. Vacíate de esos pensamientos que todo el tiempo y que no le das solución. No accionás en base a esos pensamientos. Vení a atender, Nati, please. Bien, bueno, tengo que ir cerrando esto. Al final no hablé mucho de alquimia. Pero bueno, la inscripción está abierta hasta el 31 de marzo inclusive. Toda la información de alquimia es por medio de mi WhatsApp 291-419-7428. Me escriben y ahí les paso toda la información. Está alquimia presencial Bahía Blanca, presencial en Capital Federal y online para todo el mundo, ¿sí? Yo les paso la información vía WhatsApp a quien quiera, a cualquier mujer que decida hacer ese camino interior hacia descubrirse a sí misma, hacia vaciarse del pasado y crearse a sí misma como realmente quiere ser. Así que bueno, muchas gracias por este ratito. Ya tienen montones de videos en mi canal de YouTube para empezar a escucharse y descubrir el origen de sus conflictos. Y quien quiera hacer alquimia femenina este año, hasta el 31 de marzo tiene la posibilidad. Así que aprovechen la oportunidad si realmente sienten que es el momento de dar ese paso en la evolución. Les mando un beso enorme y que tengan un maravilloso día.